Hola, queridísimos amigos. Yo no hablo casi nunca de política ni de religión para evitar divisiones, porque cada uno tiene una opinión diferente, y a veces contrapuesta, igual que en el fútbol. Es por ello que el semanario británico The Economist ha criticado con objetividad el extremismo y la polarización política existente, que provoca enfrentamientos y no acepta un debate ecuánime y civilizado. Artículo de opinión. Polarización social. The Economist critica el sistema. No dependa de salvadores externos. El bipartidismo socava la democracia. Los jesuitas reconocieron la ley universal, pero fueron infiltrados 100 años después. También se infiltró el movimiento ecologista. Se necesita una perspectiva espiritual de la ley. La escuela de Salamanca estudió la ley natural. Bartolomé de las Casas luchó contra la esclavitud. Tiene su origen en la filosofía clásica griega y romana. El problema del mal se ilustra en la paradoja de Epicuro. El mal sería el resultado de una decisión humana errónea. El gran propósito del mal es aprender a elegir lo correcto. Ya no tenemos el lujo de operar fuera de la ley universal. Ireneo dijo que el mal fue necesario para el desarrollo del alma. España fue el único país que criticó la colonización de América. El rey Carlos I intentó silenciar a los teólogos disidentes sin resultado. El Concilio de Viena prohibió la usura y la calificó de herética en 1307. Comenzamos. The Economist critica la polarización política. Un análisis publicado por el semanario británico The Economist realiza una crítica sobre cómo el esquema bipartidista afecta a la democracia y, sobre todo, deja en la vulnerabilidad al propio pueblo. La portada de la edición de septiembre tiene un título contundente: Los Estados Desunidos de América, entre comillas. Y es que los líderes actuales están más interesados en utilizar como bandera política a problemas relativos o imaginarios que en preocuparse por los problemas cotidianos de los ciudadanos, como la tasa de impuestos, los salarios, los servicios públicos o la violencia. De cara a las próximas elecciones legislativas, los políticos intentan ganar simpatizantes y adeptos a través de estrategias que alimentan la confrontación. Observa el medio europeo. Lo que más preocupa es que el partidismo pueda socavar la propia democracia, apunta The Economist. Esto hace que la conversación nacional sea más desagradable y más complicada. También hace más difícil hacer negocios. Mientras que antes, el país, todo esto que estoy leyendo está entre comillas, cuidado, no es mi opinión. Mientras que antes el país era a grandes rasgos un gigantesco mercado único, ahora California y Nueva York presionan a las empresas para que sean más ecológicas, mientras que Texas y Virginia Occidental las penaliza por favorecer las energías renovables frente al petróleo y el gas. Recientemente, Texas llegó a incluir en su lista negra a 10 empresas financieras por ser demasiado ecológicas, indica la publicación. Los estados donde figura el unipartidismo, dice el medio británico, se autoperpetúan y crean oligarquías que financian al poder político. De este modo, las elecciones solo se utilizan para prolongar un proyecto de poder, no para satisfacer las necesidades ni para escuchar las peticiones de la gente. Los políticos con escaños seguros, esto entre comillas, tienen incentivos perversos. No les preocupa perder las elecciones generales, sino las primarias, en las que los partidarios ávidos llevan la voz cantante porque están más motivados para votar. La manera de atraer a esos partidarios es evitar el compromiso. De ahí la proliferación del extremismo. Derecho constitucional. El derecho constitucional es la rama del derecho público cuyo principal objeto
de estudio son las leyes fundamentales de un Estado y singularmente su Constitución. El derecho constitucional se ocupa de los principios fundamentales por los cuales el gobierno ejerce su autoridad. La ley constitucional es un cuerpo de leyes que define el papel, los poderes y la estructura de las diferentes entidades dentro de un Estado, a saber, el Ejecutivo, el Parlamento o la legislatura y el Poder Judicial. Pues se llama simplemente Poder Legislativo. Así como los derechos básicos de los ciudadanos, y en países federales como Estados Unidos y Canadá, la relación entre el gobierno central y los gobiernos estatales, provinciales o territoriales. La ley natural es el dictamen de la recta razón que prescribe lo que se ha de hacer o lo que debe omitirse. Las leyes universales, también conocidas como leyes espirituales o leyes de la naturaleza, son los principios que gobiernan cada aspecto del universo y son los medios por los cuales nuestro mundo y el cosmos entero continúan existiendo, prosperando y expandiéndose. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. El derecho natural es un sistema de derecho basado en una observación minuciosa de la naturaleza humana y basado en valores intrínsecos a la naturaleza humana que se pueden deducir y aplicar independientemente del derecho positivo. Según la teoría de la ley natural, todas las personas tienen derechos inherentes, conferidos no por un acto legislativo, sino por Dios, la naturaleza o la razón. Se necesita una perspectiva espiritual de la ley por Steve Biko. El problema es lograr que toda una sociedad cambie la comunicación interpersonal de lo que es, con demasiada frecuencia, una base especialmente en entornos legales y políticos, en justificaciones, excusas y negociaciones egoístas, a otra base de amor y justicia. En mi opinión, ese ha sido el escollo hasta ahora. Las personas son reacias a dejar lo que les es familiar, un sistema de comunicación basado en tener la razón y en verse bien. La frecuencia creciente en algún momento significará que sólo aquellos que aceptan el amor y la justicia continuarán con nosotros. Escuela de Salamanca. En la tradición occidental fue anticipada por los presocráticos en su búsqueda de principios que rigieran el cosmos y los seres humanos. El concepto de ley natural fue documentado en la filosofía griega antigua, incluido Aristóteles, y Cicerón se refirió a él en la filosofía romana antigua. También se encuentran referencias a él en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, y más tarde fueron expuestos en la Edad Media por filósofos cristianos como Alberto Magno y Tomás de Aquino. La Escuela de Salamanca realizó notables aportaciones durante el Renacimiento. La expresión Escuela de Salamanca se utiliza de manera genérica para designar el renacimiento del pensamiento en diversas áreas que llevó a cabo un importante grupo de profesores universitarios españoles, pero especialmente teólogos, a raíz de la labor intelectual y pedagógica de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca. No cabe duda de que el influjo de la escuela se debió sentir en otras naciones, puesto que muchos de los componentes de la escuela impartieron clases en universidades de fuera de España. Se inscribe dentro del contexto más amplio del siglo de oro español, en el que no solamente hubo una eclosión de las artes, también en Salamanca, donde floreció la escuela literaria salmantina, sino también de las ciencias que se manifiesta especialmente en esta escuela. Una idea revolucionaria entre las desarrolladas por los salmantinos es que se puede hacer el mal aunque se conozca a Dios y se puede hacer el bien aunque se le desconozca. Es decir, la moral no dependería de la divinidad. Esto resultaba especialmente importante para el trato con los paganos, ya que el hecho de que no fueran cristianos no presuponía que no fuesen buenos, obviamente.
Francisco de Vitoria intentó explicar la presencia del mal en el mundo apelando al libre albedrío humano. Puesto que la libertad es concedida por el mismo Dios a cada ser humano, no es necesario que el ser actúe eligiendo siempre el bien. La consecuencia es que el ser humano puede provocar voluntariamente el mal. Francisco Suárez fue la mejor defensa de la época de la soberanía del pueblo. Los seres humanos nacen libres por su propia naturaleza y no son siervos de otro hombre, y pueden desobedecer e incluso deponer a un gobernante injusto. Para Suárez, el poder político de la sociedad es contractual en su origen, porque la comunidad se forma por el consenso de voluntades libres. La consecuencia de esta teoría contractualista es que la forma de gobierno natural sería la democracia, mientras que la oligarquía o la monarquía absoluta surgen como instituciones secundarias que son justas si las ha elegido el pueblo. Españoles humanitarios. España fue la única nación europea en la que un nutrido grupo de intelectuales se planteó la legitimidad de la conquista de América en lugar de intentar justificarla por motivos tradicionales. Fue la conocida como polémica de los justos títulos, uno de cuyos episodios fue la Junta de Valladolid, en 1550 y 51, en un famoso debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en el que también participaron varios discípulos de Vitoria. Bartolomé de las Casas fue nombrado el primer obispo residente de Chiapas y el primer protector de los indios. Describe las atrocidades cometidas por los colonizadores contra los pueblos indígenas y se sintió obligado a oponerse a los abusos cometidos por los colonos contra los nativos americanos. Por ello, en 1515 renunció a su encomienda y abogó ante el rey Carlos I de España por los derechos de los nativos. En 1522 intentó poner en marcha un nuevo tipo de colonialismo pacífico en la costa de Venezuela, pero esta empresa fracasó. Volvió a España para reclutar más misioneros y continuó presionando por la abolición de la encomienda, obteniendo una importante victoria con la aprobación de las leyes nuevas en 1542. Fue nombrado obispo de Chiapas, pero ejerció el cargo durante poco tiempo antes de verse obligado a regresar a España debido a la resistencia a las nuevas leyes por parte de los encomenderos y a los conflictos con los colonos españoles por su política a favor de los indios y su postura religiosa activista. Ya ven lo que pasó. Como siempre, los intereses económicos por encima de la libertad humana. En 1550 participó en el debate de Valladolid, en el que Juan Ginés de Sepúlveda sostenía que los indios eran menos que humanos y que necesitaban a los amos españoles para civilizarse. Las Casas sostenía que eran plenamente humanos y que era injustificable someterlos por la fuerza. Bartolomé de las Casas pasó 50 años de su vida luchando activamente contra la esclavitud y el abuso colonial de los pueblos indígenas, intentando especialmente convencer a la corte española de que adoptara una política de colonización más humana. A diferencia de otros sacerdotes que pretendían destruir los libros y escritos autóctonos de los pueblos indígenas, él se opuso terminantemente a esta acción. Pero ya sabemos lo que hizo el obispo Landa cuando quemó los códices mayas. Pero Bartolomé de las Casas se opuso a destruir la cultura nativa. Aunque no consiguió cambiar del todo la opinión de los españoles sobre la colonización, sus esfuerzos dieron como resultado una mejora del estatus legal de los nativos y una mayor atención a la ética del colonialismo. A menudo se considera a las Casas como uno de los primeros defensores
de una concepción universal de la dignidad humana que luego serían los derechos humanos. Francisco de Vitoria rechazó un sometimiento o conversión obligatoria de los indios. No se les podía considerar pecadores o poco inteligentes, sino que eran libres por naturaleza y dueños legítimos de su propiedad. Cuando los españoles llegaron a América, no portaban ningún título legítimo para ocupar aquellas tierras que ya tenían dueño. Vitoria también cuestionó si existían motivos que justificarían algún tipo de dominio sobre las tierras descubiertas. Estos estudios no agradaron al rey Carlos I, ya que significaba que España no tenía un derecho especial, por lo que intentó sin éxito que los teólogos dejasen de expresar sus opiniones sobre estos temas. La usura, tal como se denominaba en aquella época a cualquier préstamo con interés, siempre había sido muy mal vista por la Iglesia. El Segundo Concilio de Letrán en 1139 condenó que el pago de una deuda fuese mayor que el capital prestado. El Concilio de Viena en 1307 prohibió explícitamente la usura y calificó de herética cualquier legislación que la tolerase. Los primeros escolásticos reprobaban el cobro de intereses. Fíjese lo que fue y a lo que hemos llegado. El valor del dinero, por Sofía Love. Se acerca el momento en que se introducirán nuevas formas de comercio. Deben basarse en el valor real. A medida que la raza entre en su verdadera herencia, su esencia, se verá un reflejo de esa verdad en todos los aspectos de la sociedad. El dinero será uno de los primeros lugares para registrar y mostrar la evolución de la carrera. El sistema de esclavitud que se esconde debajo de las carreras y los trabajos está en el centro de la mayor parte de la sociedad. Para que la carrera sea apoyada y complementada, se deben introducir y considerar cambios importantes en el comercio y el valor. Estos reflejarán el verdadero valor, que es inicialmente la vida misma. Toda la vida, en toda la vida. Este es un cambio importante en los procesos y métodos. El valor de por vida se evidencia donde quiera que mires. Se ve la mala calidad de los alimentos producidos en masa y la agricultura industrial. La humanidad avanza ahora hacia una sociedad que honre toda la vida en lugar de favorecer a unos pocos elegidos. Se reestructurarán todos los sistemas y se reevaluarán todas las herramientas de comercio. Al final habrá vida sin necesidad de dinero como herramienta de intercambio. Esto es más adelante en el cambio evolutivo de la humanidad. Cuando hablo de una sociedad sin dinero, no me refiero el famoso no tendrás nada, que es una miseria. No, me refiero a una sociedad tan abundante que no haga falta ni comprar las cosas porque haya de todo. A eso me refiero, con una tecnología que ahora mismo no nos cabe en la cabeza. El problema del mal. El problema del mal, o también la paradoja de Epicuro, es estudiado en filosofía de la religión, en teodicea y en metafísica, como el problema que resulta al considerar la compatibilidad entre la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo con la existencia de Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnibenevolente. El argumento del mal afirma que debido a la existencia del mal, o Dios no existe o no tiene alguna de las tres propiedades mencionadas. Ya le digo que este tema es el más difícil. Explicar la existencia del mal, yo creo que es el tema más difícil en toda la historia de la filosofía y la teología. Los argumentos para sostener lo contrario se les conoce tradicionalmente como teodiceas. Además de la filosofía de la religión, el problema del mal también es importante en los campos de la teología y la ética. El problema del mal se puede interrogar de la siguiente forma. Preguntas muy difíciles. ¿Es que Dios quiere impedir el mal, pero no es capaz? Entonces no sería omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces sería malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo?
¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? El gnosticismo se refiere a las varias creencias que ven a la maldad debido a la creación del mundo por un Dios imperfecto, el demiurgo, que es contrastado por una entidad superior. Sin embargo, esto por sí mismo no resuelve el problema del mal si la entidad superior es omnipotente y benévola. Creencias gnósticas distintas pueden dar variadas respuestas, como el maniqueísmo, el cual adopta el dualismo en oposición a la doctrina de la omnipotencia. Hay esencialmente 4 representaciones del mal en la Biblia: el caos, el pecado, las fuerzas demoníacas y el sufrimiento. En el Génesis dice que la creación de Dios es buena, con el mal representado como entrando en la creación como resultado de la decisión humana. El libro de Job busca expandir la comprensión de la justicia divina más allá de la mera retribución para incluir un sistema de soberanía divina. Los mormones introducen un concepto parecido a la teodicea de Ireneo, donde el mal sería una parte necesaria del desarrollo del alma para que un individuo comprenda o experimente completamente el bien sin experimentar lo contrario. A este respecto, no consideran la caída de Adán y Eva como una cancelación trágica e imprevista de un paraíso eterno, sino más bien lo ven como un elemento esencial del plan divino. Su propósito principal sería ayudar a sus hijos a aprender por sí mismos, a apreciar y a elegir lo correcto, y así lograr la alegría eterna y vivir en su presencia donde el mal no tiene lugar. Todo eso está muy bien. Lo que pasa es que dejar que un niño aprenda a base de pegarse porrazos, pues está muy bien. El único problema de los porrazos es que duelen mucho. Ley universal. Ley constitucional por Ashtar a través de Sharon Stewart. El sistema en el que trabajan es un sistema financiero y todo el punto es la ganancia monetaria. Si no eres rico, entonces asume que eres uno de los que dan, no de los que toman. Ahora, lo que está sucediendo en esta tierra en este momento es la reintroducción de la ley constitucional, que se basa en la ley universal. Estás incorporado desde el mismo día que naciste. Te convertiste en un activo del sistema. Has sido comprado, vendido, intercambiado por el mismo potencial que tienes para hacer rico a alguien más. En los documentos oficiales, tu nombre siempre está impreso en mayúsculas porque esto forma parte de la incorporación de ustedes al sistema. ¿Cómo enriqueces a otros?, te preguntarás. Por los impuestos que pagas, por la cantidad que ganas, la cantidad que compras y la cantidad que pagas en impuestos en particular. Tus cuentas bancarias obtienen ganancias de las que no ves nada. En cambio, debes pagar por el uso de los cajeros automáticos que cubren los salarios bancarios, etc. El dinero no visto luego se paga a sus propietarios. La persona que posee 2 automóviles tiene entonces el doble de valor que la persona que tiene un automóvil. Cuanto más conduzcan y más grande sea el motor del automóvil, más se impulsará el dinero. Los registros de su gasto, sus compras, se recopilan y están disponibles para cualquier persona que desee comprarlo a usted o a otros de su país. La ley constitucional, que se alinea con la ley universal, prescinde de todo esto. Estas leyes te reconocen como un ser vivo soberano a cargo de tu propia identidad y de tu propia vida, de tus propias posesiones, etc. Se te ve como responsable de ti mismo y de los demás. Seguirá existiendo un sistema financiero, pero este sistema será más benévolo para los ciudadanos y continuará hasta el momento en que estén listos para disolverlo y trabajar en otros términos. El sistema completo no se disolverá inmediatamente. La gente seguirá yendo a trabajar y los magnates seguirán lucrándose. Sin embargo, habrá menos sufrimiento por parte de la gente. El trabajo aún no ha terminado, pero qué duda cabe que estamos en ello. Jesuitas infiltrados. Los jesuitas reconocen la ley universal. Son una antigua orden religiosa que trabaja con la ley universal y tenía conocimientos de alquimia.
Los jesuitas fueron reprimidos en Europa y huyeron a América para fundar su propia colonia, una colonia de hombres libres. Por supuesto que fueron infiltrados 100 años después y el resto es historia. En cuanto a los magnates que siguen ganando dinero, ese sistema no va a desaparecer hasta que aprendamos a vivir sin dinero. El dinero es una herramienta institucionalizada que tiene una frecuencia más baja. Las personas en la galaxia no lo usan porque tienen una frecuencia más alta que los sistemas financieros. Sin embargo, los jesuitas obviamente no están más allá de las ganancias. No son mártires, siguen siendo humanos. Así que parece que todavía quieren ganar dinero y enriquecerse, pero en un sistema mejorado con respecto al sistema que tenemos ahora. Parece contrario a la intuición tener un sistema financiero donde la gente vaya a trabajar con gobiernos que respetan la ley del uno, pero no se puede cambiar todo en un instante. Continuará cambiando a medida que la gente evolucione y se vuelvan más como sus hermanos galácticos. Tengan en cuenta que esto apenas está comenzando y apenas estamos comenzando a comprender qué es la verdadera libertad y llevará tiempo antes de que vuelva a comprenderlo por completo lo que es el ser un individuo soberano en un sistema colectivo, la misma libertad que experimentamos en el universo bajo la ley del uno. Te enseñarán. Estaremos aquí para ayudarlos, pero recuperarán su poder colectivo y comenzarán a defender sus propios derechos. Este cambio ya está comenzando y no hay forma de detenerlo ahora. En el futuro estará manejando su propio sistema con poca necesidad de ser gobernado por nadie. Será un sistema del pueblo, no de propiedad ajena, me refiero. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.